Visión País es un espacio que hemos dejado abierto a través de la comunicación responsable que estamos acostumbrados a hacer en la República Dominicana y en el mundo. Y en esta era súper digital, tecnológica, pero además de medios como la televisión, es nuestro compromiso seguir trayendo figuras importantes, relevantes, que han ayudado a construir el Estado que tenemos hoy. Y para el invitado de hoy, para sus mejores miradas desde el Estado, vamos a recibir a este gran economista. Él tiene raíces orientales, sin embargo es dominicano 100%. Es economista, ha sido un destacado funcionario público en varios periodos, ha dejado su impronta en el servicio público, de eso vamos a hablar, pero además tiene una faceta que me encanta, porque no son todos los servidores que han ayudado a construir las grandes transformaciones en República Dominicana que han podido registrar eso en libros para que se queden para la historia y para las siguientes generaciones. Hace poco nos presentó su 7º libro, de él vamos a hablar en ese encuentro, pero también él es conferencista. Una de las cosas que más me gusta es su nobleza. Tanto en la función pública ha podido mantener y dominar el ego que a algunos se le eleva. Y cuando está fuera, más bien valora su experiencia, no como ese seniority que tiene, sino como esa necesidad de seguir levantando la voz a favor de lo que necesitamos construir, una mejor nación. Está con nosotros, es muy fácil. Si fuera una adivinanza, está con nosotros Ivanhoe N.G. Cortiñas. Bienvenido a nuestro programa y a nuestro contenido Visión País. Muchas gracias. Fíjate, soy tan dominicano que soy de Mangú con los 3 golpes. Con los 3 golpes. Y también de la bandera dominicana. Me conformo... Arroz, habichuela y carne. Sí, y bueno, un poco de ensalado o un aguacatico, ¿no? Para ponerle... Unos tostones ladeados. Por supuesto, por supuesto. Sí, soy dominicano de pura cepa. Aunque como usted decía, mi papá era chino. Tengo de sangre 50% cantonesa, que es de donde viene mi padre, y mi mamá obviamente dominicana, pero nací aquí, me crié aquí, pienso como dominicano y soy dominicano. Sin embargo, siempre, yo recuerdo, Ivanhoe, cuando te vimos por primera vez, éramos los dos muy jovencitos, en los diarios, cuando te mencionaban y te comenzaron a dar esos cargos, con quien estoy hablando, pues ha tenido la gran oportunidad y la responsabilidad de ser Contralor de la República varias veces, superintendente de bancos con una gran estela de aportes allí. También ha estado frente al mercado de valores, de hecho le dicen el padre del mercado de valores en República Dominicana. Cuando te comenzamos a ver, yo dije, ¿y ese chino en la política dominicana? Pero qué raro, porque además tienes el NG de tu padre, ya sintonizando con lo que eres, que tienes esa modernización, esa mirada tan global que tiene también China. Me surge la idea de preguntarte, en la actualidad, ¿qué valoras de tener esa combinación dominicano con chino, oriental, no asiático? Sí, fíjate, se te quedó un cargo. ¿Cuál fue el cargo que se me quedó? El primero de los altos cargos que ocupé fue el tesorero nacional. Ay, ¿verdad? Sí, que estuviste en la tesorería nacional. De manera que pude conocer a profundidad todo lo que es la finanza pública dominicana, tanto en la parte del diseño de políticas públicas como en la parte de la operatividad. Tanto así, Nicauri, que si te cuento que una vez, siendo yo contralor, una comisión de la Embajada de los Estados Unidos nos visitó en mi calidad de contralor y me sorprendía lo de la cita. Cuando ellos llegaron, fue muy breve el encuentro, fueron unos 3 funcionarios de la embajada y me mostraron unas fotocopias de mi firma y me preguntaron que si esa era mi firma. Y yo le dije que sí, pero que cuál era el problema. Y dice, lo que pasa es que vemos que también usted tiene esta otra firma. ¿Cuál de las dos? Y dije, las dos. Lo que pasa es que la última que usted me ha presentado era la primera. Y la primera que me presentó es la última. Se ha ido degradando. Porque en la Contraloría General de la República se firmaba y se firma tantos documentos que si uno quería
simplificar las cosas, bueno, tal vez no podía darse el lujo de firmar como uno firma o firmaría otros documentos para aquellas personas que no estaban obligados a firmar muchos documentos. En mi caso, como yo tenía que firmar muchos documentos, la rapidez con la que la hacía la fue achicando y terminó siendo de un nombre de 9 letras más 2 de mi primer apellido y van 11. Y la primera letra de mi segundo apellido van 12, terminó quedando en 4. Oh, Dios mío. Sí. Mira, ya entramos en este tema, Ivanhoe, y es cierto, yo a veces he visitado funcionarios de primer orden, de alta política en la República Dominicana y veo en los escritorios tantos documentos que yo digo, pero es imposible que puedan leer con detenimiento cada documento. Sin embargo, tienen que ser firmados y uno puede caer en un gancho. Sí. Te pueden entrar un documento que si lo firmas te comprometen hasta en casos de corrupción. Mire, creo conocer la administración pública y pienso que sí, que en muchas dependencias públicas hay muchos documentos que firmar, pero como en la Contraloría General de la República no hay una entidad que lo pueda superar. Porque cada erogación que emite el Estado Dominicano, desde un peso hasta los millones que tenga como destinatario esa erogación, tiene que pasar por la Contraloría. No hay manera que un pago a una empresa privada o a un empleado o un servidor público, no hay manera de que salga ese libramiento, que es como se conoce el documento, sin la firma del Contralor de la República. Yo hubiera pensado que en la tesorería se podría firmar más. No, porque en el caso de la tesorería tiene la ventaja que los cheques, cuando se hacían cheques, se hacen todavía, pero ya en menor cantidad. Ajá. Yo estuve en el tránsito cuando fui tesorero nacional. Es una máquina de especies timbrada que imprime los cheques y ya tiene la firma que previamente usted ha registrado debidamente, ¿no? Por lo tanto, aunque hay millones de cheques, usted no es que firma esos millones de cheques. Yo recuerdo que cuando fui tesorero la primera, en los años 1996-97, una vez el cheque del presidente de la República se perdió. Pero se perdió no en la tesorería, se perdió en el Palacio Nacional. El corre para que el presidente que tenía que cobrar... Era su cheque, su sueldo. Sí, era por cheque, sí. Y yo me imagino que lo quería cambiar para comprar algo. No sé si es verdad. Sí, pero bueno, nadie quería que él se enterara. Lo estoy diciendo por primera vez, No me digas, perdió un cheque, si era en ese año, era del doctor Leonel Fernández. Sí, yo pienso que fue a principios del 97. Que él necesitaba su chelito, no me digas que no. Por supuesto que sí, pero yo no sé si con la premura que otros, ¿no? Porque tal vez es muy difícil que un presidente vaya a una sucursal bancaria, en este caso del Banco del Estado, y que vaya y haga su fila y cambie su cheque. No. O vaya a un cambista de una esquina, que antes había mucho, para aquel entonces todavía quedaban, y a eso ha desaparecido, y tampoco iba a ir a una esquina a cambiarlo. Claro. Pero cualquier ciudadano común, empleado común, sí lo hacía. Yo llegué a hacerlo, hasta el otro día prácticamente, porque siempre quise cobrar por cheque también, aún con la... ¿Y apareció el cheque dónde? No apareció, el cheque nunca apareció y se hizo por segunda vez. Wow. Yo no sé si él lo sabe, yo nunca se lo dije. Lo sabe, pero mira qué nivel de empleado o de funcionario público tuvo el presidente Fernández, que nunca lo supo y se resolvió. Sí, que yo sepa no lo supo, de fuente nuestra, como tesorero nacional, porque ya no estaba bajo la responsabilidad nuestra, estaba bajo la responsabilidad de la parte administrativa del Palacio. Del Palacio. Que era quien recibían todos los cheques de los funcionarios de esa entidad o del centro del poder, ¿no? El Palacio Nacional. Claro, mire, pensaría yo que en esos cargos de alta responsabilidad, Ivanhoe, tesorero, contralor, que tiene que firmarlo todo, cada peso del Estado y su manejo pasan por ahí. Y cada contrato que se hace en el Estado Dominicano tiene que pasar por allá. Que cada día hay más regulaciones para poder optar, inclusive como... tener ese registro de poder. Es más, hasta para un funcionario salir fuera del país, tiene que contar con la autorización del Contralor. No, espérate, esa yo no me la sabía. Sí. Espérate, cuando un funcionario sale del país, no solamente decírselo al presidente. Bueno, no sé si siempre se lo dicen, porque bueno, hay muchos funcionarios que no tienen ese rango, pero Migración está en la obligación de, si no presentan la carta del Contralor, devolverlo.
No me digas. Así es. ¿Pero a qué nivel? ¿A los ministros de directores, y directores? desde directores, viceministros, subdirectores, hasta ministros. ¡Wow! Sí, Yo no así sabía es. eso. Sí, sí. Piden permiso. Una notificación de parte del y si Contralor. el Contralor dice usted no puede ir, no va. No puede ir, porque, bueno, contando de que migración entonces va a jugar su rol. Exacto. Que ya ese es otro rol. Qué interesante. La verdad que deberíamos hacer un programa para hablar de qué hace la Contraloría. Déjame decirte que de todos los ministerios que hay, que hasta el 2024 eran 23, ya hay 2 nuevos, creo que ya van 25, no sé si van a ampliar o van a disminuir, o están haciendo la fusión, mejor dicho, quizás disminuye. Sería bueno hacer un programa de cada ministerio que hace a ciencia cierta, porque aún los que están en esas dependencias del Estado no saben lo que realmente la autoridad y la labor que hace ese director o ese ministro, y mucho menos la ciudadanía. Si quieres te cuento otra gratísima experiencia que tuve como Contralor. Ajá. Y que nunca le he dicho públicamente. Mira, Nicauri, cuando el presidente Danilo Medina ganó la presidencia de la República, que yo sé que tú lo recordarás. En el 2012. Sí, un grupo de funcionarios estábamos reunidos con él. Yo creo que era del ámbito fundamentalmente de la construcción, y yo en mi calidad de Contralor fui invitado. El presidente se molestó. El presidente Danilo Medina era un presidente que conocía el Estado Dominicano porque había sido ministro de la presidencia por muchos años. Realmente conoce cómo opera y funciona el Estado. Pero sus nuevos colaboradores, que la mayoría eran nuevos colaboradores, no lo conocían. Y él se dio una molestada de tal tamaño que él obligó a todo el equipo de gobierno, desde los ministros hasta los subdirectores, eran muchos, créanme que eran más de cerca de 200 funcionarios, participar en un taller que él mismo eligió el día, la hora y el lugar. No, el lugar lo elegimos Simón Lizardo y yo. Pero la hora, el día y la duración lo eligió él. Y quienes iban a hablar también lo eligió él. Y él me eligió a mí para darle la inducción a todos los funcionarios. También eligió a Simón y a Yocasta, pero ellos hicieron un cumplido. Yocasta estaba en compra y contrataciones. Y Simón estaba... Era del ministro de Finanzas. Que en ese tiempo se llamaba Finanzas. Eso era para decirle a esos muchachos, digo, a los funcionarios, esto es lo que es el Estado. ¿Cómo funciona el Estado? Sí, cómo funciona. Porque mucha gente no sabe cómo funciona el Estado. A un político de alto nivel y de alto perfil. Sí, y sobre todo cuando te nombran en una posición que tú a veces no vas ni siquiera con tu oficio. Así es. Llega ahí acéfalo de lo que va a hacer. Como por ejemplo muchos que en campaña le dicen a los electores, desde que a mí me nombren, inmediatamente voy a empezar a despachar. Usted no puede empezar a despachar desde que lo nombre. Ni tampoco a nombrar. El primer paso tampoco. Ajá. Porque es que el primer paso que debe dar un funcionario que recién se instala, una vez le toman posesión del cargo, es un registro de firma. Y ese registro de firma se hace por ante la Contraloría y por ante el banco. En este caso el Banco del Estado, ¿no? Si fuera un banco privado, también por ante el banco privado, por en este caso el Banco del Estado. Si usted no cumple con ese requisito, no puede firmar nada. Wow, eso la gente no lo digo, sabe. ¿Tú sabes que he escuchado personas que dicen a fulano ya lo nombraron hace un mes y no ha resuelto y dijo que de una vez? La gente no sabe y nombrar. ¿Cuánto tiempo? Es un poco más complejo, siempre y cuando el nombramiento no sea por contrato o nominal. Pero si es lo que le llaman empleado fijo, que va a ocupar una tarjeta y va a sustituir otra, hay un protocolo mucho más fuerte que puede durar hasta 3-4 meses. Ay, Dios mío, qué desconocimiento el del ciudadano. Aún el empleado, ya vamos a decir nombrado, esté acudiendo a su trabajo, cumpliendo con su horario, haciendo su trabajo correctamente, tiene que esperar a veces hasta 3 meses sin cobrar. Exacto, eso es lo que te iba a decir. En el caso de los diplomáticos, cuando nos nombran, no sé si es de todos los rangos, uno se va y todo, y no te han dado nada. Sí, no es de todo. Y no te han dado el pasaje, ni te han dado nada, pero usted ha tenido que ir a presentarse a la sede, porque si usted no llega a la sede y mandan que usted ya llegó, no lo meten a la nómina pública. Pero ¿por qué esperar 4 meses? Eso yo no es que hay que esperarlo. Tal vez puede salir un poco antes. Sí, naturalmente. Y a muchos le ha pasado 3-4 meses. Pero a uno tiene mejor suerte y dura un mes. Lo que pasa es que en un cambio de gobierno son miles. Y eso
todavía se hace manual una buena parte de ese trámite. Sustituir la tarjeta que está en la Contraloría, cambiarla, buscar en ocasiones la aprobación del Ministerio de Administración Pública, que también involucra un caso más complicado, que antes no era. Antes no era así. Es todo un andamiaje, como le dicen, a la hora de armar algo para que quede bien. Hay un entramado complejo. Hay un entramado complejo. Sí. Y no estamos hablando del Ministerio Público. No, por supuesto. Porque la palabra no es privativa de la justicia. Exacto, es cierto. Mira, Ivanhoe, sin embargo, me has hablado de ser contralor. Wow, la verdad es que deberías dar charlas sobre eso. Sé que eres conferencista. De ser tesorero, ¿verdad?, de la República Dominicana. Para mí, una de las posiciones que más disfruté, por esa diplomacia que tienes, por ese fino trato que tienes, fue cuando estuviste como, frente al órgano regulador de la banca dominicana, en la Superintendencia de Bancos. De esa experiencia, para mí yo pensaría que fue cuando te fue mejor, o cuando yo vi que descollaste como ese funcionario de carrera. ¿Esa fue tu mejor época como funcionario, o tú tienes otra posición que dice, no, allí me fue mejor? Yo he tratado siempre de hacer el mismo tipo de gestión en las distintas entidades que he ocupado. En el caso de la Superintendencia de Bancos, que tal vez había un gran déficit en ese sentido, yo lo que hice en otros lugares, pero que en otro lugar tuvo un menor impacto. Y era que promover el clima organizacional de tal forma, a lo interno de la entidad, de tal forma que la persona se sintiera como si estuviera en su casa. De ahí... Fueran a trabajar contentos. Eso es lo que yo percibí en la superintendencia. Para que ellos logren una identidad con la entidad. Y lo logramos. Era como hacerlo sentir bien en su casa, tanto que cuando llegara a su casa dijera, pero yo prefiero estar allá porque... y le hicieran horas extra a la institución. Por supuesto, porque además le van a pagar. En su casa no le iban a pagar. Es cierto. ¿No? Eso en el caso de la Superintendencia de Bancos, y además también porque dejamos una gran impronta con respecto a lo que tiene que ver a la defensa a los usuarios del sistema financiero. En el caso de la Superintendencia de Valores, que fue la que promovió la creación del mercado de valores que hoy conocemos en la República Dominicana, ahí hicimos un trabajo desde la A hasta la Z, porque ahí solamente estaba el edificio o la casa de 2 niveles, unos 90 y tantos empleados y uno que otro documento, un manual o 2 manuales, o tal vez una o 2 regulación. Crear toda la infraestructura para operar en el mercado de valores fue una labor titánica. Iniciar la construcción de la cultura del mercado bursátil en el país, que la gente entendiera qué es eso, al menos los involucrados, fue una lucha, un gran desafío. Pero igual también hacer que empresas que nunca habían hecho nada en el mercado de valores, en nuestra gestión se hicieron las primeras emisiones de valores de oferta pública, la que hoy se conoce hoy día como bonos, acciones, todo eso se inició en nuestra gestión. Wow. Y también creamos una figura yo diría que muy llamativa, que fue la figura del visitador bursátil. Yo dije, bueno, así como hay visitador médico, ¿por qué no construir la figura del visitador bursátil? El visitador bursátil, entonces, y yo fui visitador bursátil. Me entrené para mucha gente es como chino. Lo voy a explicar entonces en cibaeño. No en cantonés ni en mandarín, sino en buen español. En buen español, sí, aplatanado. Mira, aplatanado. Okay, o en forma muy coloquial. El visitador bursátil no es más que una persona que se entrena para explicar cuáles son las ventajas que tiene el mercado de valores en términos de financiamiento. Que usted logra que el financiamiento sea más barato que la banca tradicional. Y si es inversionista, entender que a usted le paga una tasa de interés más alta que en el mercado bancario. Por eso lo de que el mercado de valores... Para que la gente invirtiera en la bolsa de valores. Y las empresas emitieran valores. Las dos cosas. Wow. Que la gente invirtiera y que las empresas
emitieran bonos. Excelente. Y eso no se había hecho nunca. Entonces esa labor de dar a conocer eso en las universidades, en la escuela bursátil que constituimos, un programa de televisión que se llamaba Tiempo Bursátil, así como visita que hicimos a casi todas las empresas grandes del país. Fuimos en esa labor de visitador bursátil explicando estas cosas. Qué cosa tan maravillosa. Hablaste también del Protecom. Ustedes fueron que lo crearon. No, porque yo recuerdo que nosotros sí creamos Pro Usuario, que está todavía. Pusimos, no lo creamos, pero sí para que pudiéramos nosotros los tarjetambientes, por lo menos a mí me tocó usar Pro Usuario, porque a veces llegaban cargos en la tarjeta que el banco y el usuario comenzaban una discusión si lo hice, no lo hice, eso no va. Y ustedes eran como el árbitro. No, y sigue siendo la superintendencia el árbitro. Hay un departamento que se llama Prousuario, que es para defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero, no de los intereses de los... De la banca. No de los intereses de la banca, ni tampoco de los intereses del cliente, que son dos cosas que la gente tiende a confundir. Porque una cosa es el interés y otra cosa es el derecho. Digamos, Juan Pérez, hipotéticamente hablando, entendió que o entiende que la tasa de interés debe ser más baja. Bueno, ese es su deseo, pero el derecho no es ese. El derecho es que el mercado establece una tasa de interés y esa tasa del banco se la coloca en función del perfil que usted tiene. Entonces, fíjese que ahí entonces la superintendencia vela porque se cumplan con esos tipos de derechos, no con el deseo o el interés de un particular o de una entidad bancaria. Sino de las reglas del juego. De las reglas del juego que están establecidas correctamente. Hay una posición que pienso yo que la desconozco más que otras, porque no estuve yo tan cerca del tema político, quizás cuando estuviste frente al mercado de valores. Explícame un poquito de eso y por qué te llaman el padre del mercado de valores de la República Dominicana, que eso hay que amplificarlo. Bueno, gracias por esta pregunta que me da esta oportunidad. Cuando fui designado en el cargo, lo primero que hago es entrar a la web de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y la sorpresa para mí fue tan grande al ver que había un cero. Entonces yo me comunico con el presidente de la bolsa de entonces, lo invité a un encuentro en la superintendencia de valores y conversamos. Y él me dijo que ese cero era porque no habían operaciones bursátiles, que nunca habían existido operaciones bursátiles. Existían operaciones, pero no de tipo bursátil, de lo que se denomina papeles comerciales. ¿Eso no se hablaba en República Dominicana? No, creo que no. Y entonces yo dije, bueno, pues mire, señor, en los próximos meses, no puedo ponerle la cantidad de meses, pero en los próximos meses ese cero va a pasar a tener un número. No sé cuál va a ser, pero va a tener un número. Entonces hicimos esa labor del visitador bursátil que te había hablado. Nos habías explicado. Exacto, y otras actividades enormes, grandes, hermosas, porque me visité casi todos los países de América Latina para aprender, visitar todos los mercados de valores. Ir a buscar modelos que funcionaran acá. Claro, la experiencia, porque la mejor forma de decir la cosa es haciéndola. Así ¿no? es. Y entonces, hay bajones en Cortina. La mejor forma de decir las cosas es haciéndolas. Sí, por supuesto. Entonces yo le digo, para yo hacer que ese cero sea un 1, un 2, un 3, yo tengo que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, haciendo lo que no se ha hecho. Sí, así es. Y como no se había hecho nada, hasta cierto punto era fácil, aunque romper con la cultura tradicional de que, bueno, la banca que me presta, en la banca que yo deposito mi dinero, pues romper con eso no es fácil. Mira, Ivanhoe, hablando de eso, de romper, yo siempre he percibido, y me gustaría que con tu experiencia me digas, que ya has dicho y ya con razón te dicen padre del mercado de valores, yo he sentido que por más preparados que estamos, hasta inclusive graduados de la universidad con maestría, hasta los más bajos niveles socioeconómicos, al dominicano le hace falta mucho más conocimiento financiero. Porque nosotros somos productivos 100%. ¿Qué hace el dominicano? Sea informal o informal, echamos para adelante, estamos buscándola, como dicen, que a mí no me gusta, joseando, que tampoco me gusta. Pero en el término que yo coincido es que estamos laborando desde muy jovencitos, bregando con dinero, con tarjetas y demás.
¿Todavía percibes tú que nos falta educación financiera en todos los niveles? Pero mucha. Tanta que en las escuelas dominicanas no se enseña absolutamente nada que tenga que ver con estos temas, ni siquiera lo básico de cómo aprender a ahorrar, que sería el inicio, y luego una fase superior, cómo aprender a invertir, y así. Eso no se enseña ni siquiera en las universidades. No, nada. Fíjese, nosotros hicimos esfuerzo de firmar, cuando era superintendente de valores, acuerdo con varias universidades privadas y la del Estado. Y lo logramos con 2 universidades privadas, o con 3, y con la del Estado. ¿Con qué finalidad? En ese momento, para capacitar al cuerpo docente, para que aprendiera y enseñara a los estudiantes a cómo formular emisiones de valores de oferta pública, porque en las universidades nos enseña cómo elaborar un proyecto de inversión para los que estudiamos carreras que tenga que ver con estos temas, pero no se le enseña, ni todavía se le enseña cómo preparar una emisión de valores de oferta pública, es decir, cómo preparar unos bonos, cómo preparar acciones al mercado. Por ahí, perdóname, Ivanhoe, aquí hay empresarios que no saben, tienen 5 y 10 años con negocios, algunos se lo está llevando quien lo trajo, precisamente por la falta de conocimiento de inversión y finanzas, y otros le está yendo bien, pero no saben dónde entra el dinero y cómo sale y demás. Y son exitosos y millonarios, no tienen esos conocimientos. Pero pudieran ser más millonarios, pero pudieran ser más millonarios y más exitosos si conocen de otras cosas. Porque a veces la gente se conforma y entiende, bueno, es que estoy ganando dinero, estoy bien, me compré esto, me compré aquello. Salió. Y al final el balance es positivo para mí. ¿Por qué hacer más cosas? Ajá. Bueno, si usted se quiere conformar con eso, yo no se lo voy a discutir. Ahora, si usted quiere seguir creciendo y llegar a un Elon Musk o a otro, bueno, pues tiene que... Warren Buffett, me encanta ese ejemplo. No, pero ya estamos hablando del padrino de todos nosotros, de todo el mundo. Hay que leer sus decálogos anuales para ver el aprendizaje que uno adquiere de él. Hablando de eso, bueno, pero termíname la idea. No, eso lo de que romper con esa resistencia. Sí, nada más limitarte a que tú tienes un bote, una lancha, que viajas, te das vacaciones. Señores, ¿cuándo que vamos a tener el primer Elon Musk, Warren Buffett dominicano? Sí. ¿Por qué no lo hemos logrado? Y hasta romper con la estructura familiar de las empresas. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo también entiendo que una familia, luego de hacer toda una, tal vez décadas que le lleve una gran empresa, como darle participación accionaria al público, como que tal vez resulte para ello amenazante. Sin embargo, los países que se han desarrollado han roto con ese esquema, no se han quedado con el esquema o el patrón familiar. Y ahí están todos los ejemplos. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, la misma España, que estuve en la bolsa de valores de allá. Y en Asia hay muchísimos. No, por supuesto, por supuesto. Eso vuela bajito esa gente. Sí, Taiwán, Indonesia, Filipinas han ido rompiendo, en la misma China también. Sí. También se da eso, a pesar de que un sistema político distinto. Mira, antes de hacer un cambio de tema, porque contigo hay que hablar de tantas cosas, vamos a hablar de tu nuevo libro que habla de la deuda pública y también de política, inmediatamente. Pero mencionaste la China y hay algo que quizás, y yo sé que tú no quieres tratar el tema, pero yo te vuelvo a entrar como a China porque soy una apasionada de los temas que tienen relación con ese modelo de China, que supuestamente es una república popular, ¿verdad? Donde muchos la ven como, digamos que no es una democracia abierta, tampoco es una dictadura, pero pudiera ser comunista. Yo fui a China y me pareció muy capitalista. ¿Cómo es que en un país que tiene un modelo tan popular, para no encasillarlo en ningún lugar, una república tan distinta, hay tanto capitalismo y tantos millonarios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue posible? Porque ellos rompieron con una tradición doctrinaria que era de que la producción tenía que estar centralizada. Ellos rompieron con ese esquema que no le dio resultado en la primera etapa de la construcción del sistema, y por eso millones de chinos fallecieron, ¿no? De hambruna y de trabajo forzoso. Cuando se le dio la oportunidad a la gente de trabajar por cuenta propia y de producir por cuenta propia,
aunque con una dirección centralizada basada en planes de desarrollo, pues China irrumpió en el mercado local, en el propio China y en el mundo. Se abrió a la inversión extranjera, envió a muchos de sus ciudadanos a capacitarse. Todavía hoy día las universidades norteamericanas, probablemente hay más chinos que de los propios norteamericanos. Sí, y usted ve en las graduaciones, hay 2.000 personas que se gradúan y probablemente 800 son chinas. Pero desde el punto de vista relativo, es más que del propio país de origen, porque calcule que se desplazaron de un país a otro, de un continente a otro. Exacto. O sea, que ellos abrieron las puertas para que se fueran a capacitar y regresar a China para crecer económicamente. Sí, y tanto así que le permitió hoy día estar ya dentro de las mejores universidades del mundo, porque creyeron en el capital humano. Eso es parte del capital humano, la capacitación, el adiestramiento, la formación profesional al más alto nivel o a todos los niveles. Entonces, esa combinación de apertura a la inversión extranjera, de apertura a la iniciativa personal, lo que ha dado como resultado a la China que tenemos hoy, ¿no? Una realidad mundial en el campo espacial, en el campo militar, en el campo industrial, en el campo agropecuario, en el campo tecnológico, en el deporte, en las artes, en todo. China es una realidad. Tanto así que no hay un hogar en el mundo donde no tenga un pedacito de China. Es cierto. Sí, porque o una taza. Donde menos tú crees made in China, por más caro que sea el calzado, que sea la ropa. La verdad es que tenemos que hacer un programa de eso, de la economía asiática. Pero claro, yo encantadísimo. Es que contigo se puede hacer tantos temas y tienes que estar abierto porque pocas personas saben de economía, como usted, mi estimado amigo Iván JNG, sabe. Y hay que abrirse a iluminar este país. Fíjate que tuve el honor una vez de el anterior embajador de la República Popular China, acá en Dominicana, me invitó a que diera una conferencia para todo el personal de los chinos. Y yo me dije, wow, pero caramba, qué interesante que yo le hable de China a los chinos, siendo yo dominicano. Y no me eligió porque mi papá fuera chino. No, para nada. Bueno, porque hablé en español. Pero bueno, fue que escribió un artículo que a él le pareció muy interesante y él quiso que yo lo socializara con esa comunidad, del personal de la embajada y fue formidable la experiencia. Eso es Visión País. Es un espacio en el que invitamos personas que han contribuido a formar el gran país que somos y sobre todo que tienen una visión de cómo seguir creciendo. Como esto se llama Visión País y mi invitado es además dirigente de este partido que en tan pocos años ha logrado tanto como es la Fuerza del Pueblo, cuyo presidente es el presidente o el expresidente Leonel Fernández, Iván JNG Cortiñas. Me encantaría preguntarte, ¿cuál es tu visión país? ¿Cómo tú visionas la República Dominicana que todos tenemos acá y que pocos trabajamos para construirla? Yo creo que cualquier visión que pueda tener un pensador, que pueda tener un estratega, que pueda tener un hacedor de políticas públicas, si no pone como norte que cualquier estrategia de desarrollo, su común denominador sea que las acciones públicas, las políticas públicas tengan un carácter inclusivo, de nada va a valer el modelo de desarrollo que se implemente. Esa es la visión que tengo. ¿Y en qué consiste esto de que sea una política pública o el conjunto o el modelo económico y social sea de carácter inclusivo? Bueno, de que no baste con que la economía crezca, que no baste con que la economía esté estable, que no baste con que haya seguridad ciudadana, que no baste con que haya gobernabilidad, que no baste con que haya una alternanza en el partido de gobierno. Todo eso es bueno e importante. Ahora, cuando usted encuentra que una economía como la dominicana, que estuvo creciendo en promedio un 5% y que ahora está creciendo en torno al 3.8, 3.7% en promedio, ese crecimiento, que es mejor que no crecer, un 70% de la población que produce ese crecimiento,
no, el dinero que genera como ingreso monetario no le alcanza para costear el costo de la vida, valga la redundancia, el valor de la canasta básica familiar, pues entonces estamos teniendo políticas públicas que no promueven la inclusión. La inclusión tiene que iniciarse con la capacidad de compra que pueda tener el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que son las grandes mayorías. Tenemos 5.2 millones de dominicanos que trabajan en el sector formal y en el sector informal. Si este 5.2 millones, el 70%, que equivale a algo más de 4 millones de dominicanos, el dinero no le alcanza lo suficiente para costear el valor de la canasta básica familiar nacional, es grave la situación. Y que la política pública no se diseñe para que esto podamos cambiarlo de manera progresiva. No quiere decir que se cambie de la noche a la mañana, porque eso es imposible, pero sí que el crecimiento económico lo veamos con un poquito más de rostro humano. Los fuerzas pueblistas insisten en que cuando nosotros decimos que Omar puede, o los medios de comunicación y algunos que opinamos que Omar pudiera ser la fórmula más fácil de ganar, lo que estamos haciendo es una narrativa para quitarle valor al presidente Fernández. Creo que no, por lo menos desde mi punto de vista no lo es. Pero ¿no te parece que con tantas personas preparadas en tu partido, fuera de su partido, que una misma persona, sea Danilo, sea Luis Abinader, sea Hipólito, sea Leonel Fernández, vaya otra vez por otro periodo, ¿no sería restar la oportunidad a tanta gente preparada? Yo creo que no, porque en el caso de Leonel no lo ha dado todo. Él ha dado mucho, pero no lo ha dado todo. Falta. Incluso tiene cosas que corregir. Haciendo o sea, que falta lo mejor de Leonel como Balaguer, que fue lo mejor al final. Tendría que decirlo él, pero yo sí creo que él puede dar mucho más. Y además porque él ha hecho conciencia de que obviamente cosas que pudieron haberse hecho no se hicieron, otras no se hicieron tan bien, tal vez como se hubiese querido, sino que también se aprende de los errores, ¿no? Y tal vez se cometieron errores. Y quitándole él tal vez se cometieron errores. Y yo creo que esa gran experiencia que él ha acumulado, y más con este nuevo conocimiento de haber pasado por ser oposición y de mala manera, ha aprendido mucho. Yo creo que Leonel tiene mucho que dar todavía a la sociedad dominicana. Al final es la sociedad dominicana que va a través de las encuestas, a través de los distintos medios, de decir, bueno, ¿a quién es que quiero? Bueno, yo quiero a Leonel Fernández, yo quiero a Omar Fernández, el que entienda. Y si dicen que quiere, por ejemplo, a Gonzalo Castillo, que ha cambiado su nuevo lugar el tablero político, así lo apuntan inclusive estadísticas que hemos visto recientemente, o si la sociedad dice que quiere a un PRMista, sea como sea que se llame, Carolina, David, Yayo, bueno, no sé cuál es, Guido, que también dicen que va por su candidatura. ¿Qué haría la Fuerza del Pueblo? ¿Se alía? Como se alió a Luis Abinader en el 20. Mira lo que pasa, que un candidato, el que sea, sin ponerle nombre y apellido, no solo gana por su prestigio, por su liderazgo, también gana por su partido. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, su marca ha quedado muy comprometida con el tema de reputación, con el tema de acusaciones y demás. En el caso de Gonzalo, qué bueno que ha salido del problema que se le estuvo señalando. Gracias, bueno. Yo eso lo celebro. Yo soy amigo de Gonzalo Castillo y amigo de origen. Conozco a su familia, especialmente del lado de su esposa e hijos. Y cuñados, ¿no? Y yo creo que qué bueno que le han devuelto la tranquilidad a esa familia y a él en particular. Sí. Él es una persona buena desde el punto de vista personal, pero tiene el problema de que el partido no lo ayuda. En el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, Omar Fernández, ellos tienen carisma, tienen aceptación, pero también tienen un partido como la Fuerza del Pueblo, que es un partido de Estado. Como lo definí anteriormente. Sí, de capacidades probadas, ¿verdad? Sí, en el pasado y con deseo de mejoras. Para despachar de inmediato
y entregar resultados. Que ese es el problema que tiene este gobierno, que despacha, no entrega resultados, porque lo que despacha o inicia no lo termina. Oh, wow. Bueno, hablando de inicio de terminación, hablemos de este gobierno, de la gran deuda o el endeudamiento que hemos tenido. Dicen que desde la fundación de la República Dominicana hasta el 2020 no se había tomado tantos préstamos como del 2020 al 2026 en la actualidad. Justo hablando de eso, has lanzado en ese contexto un libro muy fácil de leer, no como esos grandes que también antes ya lanzaste, que es muy interesante, pero me encanta porque el latido de la deuda pública es fácil de leer y de entender. ¿Cómo está el latido de la deuda pública actualmente en el país? Fíjese que las 200 y tantas páginas que tiene este libro, que ciertamente a nivel de volumen es más pequeño que los anteriores. Y fácil de leer, me encanta. Se debe a que este es un libro monotemático. Los otros son libros politemáticos que implican distintos temas. Este es solamente un solo tema, la deuda pública. Y aquí la propuesta que hago en mi libro es una propuesta que invita a los economistas, a los profesionales, a los que hacen opinión pública incluso, a darle un giro al tema de la deuda pública y no solamente quedarse en que si la deuda creció, que el saldo aumentó, que la presión de la deuda sobre el PIB, sobre el Producto Interno Bruto ha crecido también, sino que además de usar eso, usar otros indicadores que planteo ahí, que he desarrollado, que son indicadores que miden qué tanto pesa el pago del servicio de la deuda pública anualmente, mensualmente, sobre el presupuesto nacional. Y articulo argumentos indicando que en la medida que el saldo, que el flujo de la deuda que hay que pagar, el servicio de la deuda pública que hay que pagar periódicamente, como ha ido en aumento, porque también la deuda ha aumentado, le quita espacio fiscal al manejo presupuestario. Y al quitarle espacio fiscal al manejo presupuestario, le quita soberanía fiscal, soberanía presupuestaria a los gobiernos, que vale y equivale a decir que en vez de construir más escuelas, construir más hospitales, construir carreteras, puentes, obras de infraestructura, presas y demás, y que promueva la cultura también, y que promueva programas sociales focalizados, esos recursos del presupuesto nacional, en vez de ir a esos destinos, tienen que ir a pagar el servicio de la deuda pública. Y yo la he cuantificado en mi libro, que actualmente ese servicio de la deuda pública le quita al presupuesto nacional, al fisco dominicano, el 40%. Es decir, de cada 100 pesos que genera, que le llega al fisco como ingreso corriente, 40 pesos tiene que destinarlo al pago del servicio de la deuda pública. Wow. Y cuando ese 40 o más o menos evoluciona, crece, pues deja de construir obras, deja de implementar programas sociales. A mí me gusta siempre comparar, y a mí me llamó la atención cuando lo dijiste esa noche en Funglode, que te quedó espectacular. De hecho, estamos viendo algunas imágenes de esa noche que tuve la oportunidad de estar presente. Cuando dijiste que de cada 100 pesos, 40 pesos ya el Estado desde que entraba lo tenían que poner a un lado para el pago de esa gran deuda que hemos acumulado. Por eso el latido para mí va lento el latido. Una ¿verdad? Metáfora que usé. Porque se supone que cuando mueres una línea ya estable, pero entonces va lento, va bajando. Yo dije, ¿cómo tú le explicas eso al dominicano común? Mire, doña, mire, don. Cuando usted hace su negocito o cuando usted tiene su empresa, cada vez que entran 100 pesos, usted no puede celebrar los 100 pesos, usted nada más tiene 60. Es como cuando tú ganas 50,000 pesos y tú debes ya 37. Sí. Usted tiene 12,000 para vivir. Si lo llevamos a un lenguaje bien coloquial, usted sabe que normalmente el ser humano cuando se endeuda, ya sea con tarjetas de crédito o en el colmado, en el momento no lo siente porque simple y llanamente tiene la satisfacción. Uno solo goza. O un tarjetazo, un plástico ahí. O si va al colmado y se anota en la mascota y le entregan
los víveres, los comestibles del día, en el momento usted no siente el impacto porque usted va a disfrutar de esa comida. Exacto. Ahora, luego usted tendrá que pagarlo, pero sus ingresos no han aumentado. Cuando usted tenga que pagar lo que será, no sé, puede ser a la semana, a la quincena o al mes en el colmado o en el banco, ese pago que es el servicio de la deuda que usted contrajo como persona, como familia, cuando aumenta y sus ingresos no aumentaron, significa que cada día usted tiene menos dinero disponible, libre, para tomar decisiones que usted quisiera tomar, como arreglar su casa, pintar su casa, cambiar de carro o arreglar. Está cruzado, el país está cruzado, porque el ejemplo que tú me estás dando, que a veces que yo le he tenido esa realidad, como lo hemos tenido mucho, es que estamos cruzados ahí. Sí. Por más que te entre, tú debes. Como algunos músicos que se cruzan. Se cruzan, y algunos que bailan sí, también. Mira, este libro que está tan interesante y tan fácil de leer, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo podemos tenerlo? Porque esto es un libro que lo debería tener todas las familias dominicanas, sobre todo el hombre de la casa, para que sepa en qué país y en qué pie estamos parados. Sí. Como realidad, pero también en las aulas, los estudiantes de economía, los que hablamos de análisis político. No podemos tener un análisis real sobre la deuda pública si no tenemos información como esta. Así es. Bueno, el libro ya está a la venta en la casi única librería que está en la República Dominicana, que es la librería Cuesta, tanto, perdona por la promoción. No, me encanta la promoción. Tanto aquí en la capital como en Santiago de los Caballeros, y ya a partir de la próxima semana estará a la venta también en Amazon, en versión digital. Me encanta. En Amazon, en librería Cuesta, la librería de los autores de nosotros los autores dominicanos. Está sí, porque también tú eres autora. Claro. El latido de la deuda pública, importante que lo pongan en Amazon, porque muchos dominicanos del exterior quieren lo pueden saber adquirir, sobre esto, claro. y lo pueden conseguir. Inclusive de aquí hay personas que compran más fácil en Amazon porque no tienen que salir a la librería Cuesta, pero a mí me fascina la librería porque nos sigue conectando. A propósito de eso, China justamente esta semana ha puesto por ley que no se puede uno, por más avance digital que haya, por ley ahora tendrán que leer los chinos por las habilidades que como ser humano desarrollamos al hacer la lectura convencional en libros y en papel. Qué buena noticia esa. Sí, te la pasaré porque yo la celebré justamente esta mañana. Así que, Ivanhoe, si tendrías que vender este libro e invitar a la gente a buscarlo, ¿cómo lo harías como autor? Qué buena pregunta. Bueno, que no permita que el latido de su corazón se acelere, porque cuando el latido del corazón de alguien se acelera, puede ser por arritmia, puede ser porque tenga una fatiga, porque esté sometido a un estrés muy fuerte o porque pueda ser el preámbulo de un infarto. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, con la economía del país, léase el libro, compre el libro y léalo, porque usted así podrá entender cómo los gobiernos han estado endeudándose y cómo han estado comprometiendo no solamente a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras. Interesantísimo, yo lo compraría. El latido de la deuda pública. Además, si usted es candidato a lo que sea para el 2028, esto es una lectura obligatoria, porque una cosa es querer el cargo y otra muy distinta cuando se llega a él sin saber qué es lo que tenemos como cosa pública. Sí, porque además un contenido político solamente tiene sentido si le da contenido económico. Así es. Bueno, el dato mata relato. El dato, esa es otra frase de Ivanhoe N.G. Cortilla. Dato mata relato. ¿Cómo te está yendo? Muy bien. Dame los números de la empresa, dame tus números personales. Tus ingresos. Dato mata relato, no me amargue. La verdad que es todo un privilegio contar con tu presencia en Visión País, junto con nosotros. Este contenido va a diseñar y va a ayudar a los dominicanos que no solamente vayamos a unas elecciones por emoción, que también vayamos con los datos, que vayamos con las propuestas de quienes aspiran a estar frente a la cosa pública a partir del 2028. Bueno, y ustedes saben que si gana la fuerza del pueblo, estamos aquí frente a una persona que va a aportar bastante, pero también no venga que después que te nombre no nos dé entrevista a Ivanhoe, por favor. Y yo digo que no deberíamos nosotros, ya para finalizar, y esto es una flor para ti, no deberían los gobiernos solamente componer sus trenes gubernamentales
con quienes han levantado una bandera a favor de quien preside el Estado. Yo sueño con un país que pueda reunir los profesionales y los mejores profesionales de todas las áreas, indistintamente de los intereses políticos, porque el único interés que debe haber es una República Dominicana como nosotros sabemos que podemos tener. No la tenemos todavía, pero hacia allá vamos. Gracias a Iván Jones G. Cortiñas, economista, funcionario público de trayectoria, dirigente de la Fuerza del Pueblo, ahora y hace años ya también escritor, este es su 7º libro, y conferencista. Te tengo una propuesta, pero tienes que asociarme. Hagamos una universidad del dinero en República Dominicana. Si le ponemos universidad financiera, no va a ir nadie. Pero si ponemos Universidad del Dinero de República Dominicana, usted se anotaría, productor, se anotaría. ¿Y usted? Para que el nombre lo atrape. Pero claro, porque a la gente no le interesa la finanza, es el dinero. Y como decimos los dominicanos, son los cuartos. Gracias a Iván Jones. Nosotros seguimos creando futuro desde la comunicación, porque desde aquí también se construye.